en vivo con Sergio Eleazar. Contigo, Lucas. El otro día ya te hice entender que el remanente son los apóstoles y nosotros nos añadimos a ellos, nos edificamos sobre conmigo ellos, después de que le cumplas el debate a Javier Sosa. El remanente fiel es una secta de Lucas. Están por toditito el mundo los del remanente fiel, esos vienen de siglo tras siglo tras siglo tras siglo. Es una secta de Lucas. Han sido perseguidos. ¿Y tienes las pruebas? ¿Tienes las pruebas, Eleazar? Espérame, José. ¿Tienes las pruebas? Sí, allá en el YouTube que se fueron ahorita en vivo. ¿Por qué no me invitaron? Lucas, sé que es el hermano Sergio. El hermano Sergio quiere hacer unas preguntas. Vamos a un en vivo y Pete nos va a grabar. ¿Con quién quieren? Siempre con el hermano Sergio. El hermano Sergio. Okay. Oye, ¿el Pete es católico? ¿Pete es católico? ¿Quién? Sí. ¿El Pete es católico? Sí, Pete es católico, sí. Ok. Pete, amigo católico, ¿va a hacer un en vivo? Transmítelo, Lucas. Es que yo le quiero decir algo a Eleazar. Oye, Eleazar, cuando estés listo y preparado ahí, tú me avisas, mi hermano. ¿Para qué? Para irte a bautizar, para que te conviertes de verdad, ¿me entiendes? ¿A cuál verdad tienes tú? Con la verdad de Dios, a la bíblica, la verdad. ¿A cuál es? Si los 27 la libros de Cristo. Si los 27 ya para bautizarte en el Jordán, hermano. Para bautizarte en el Jordán. El bautizo de Juan la de Cristo, la iglesia de Dios no tiene nombre. El bautismo de Juan el Bautista. Mira, esta es la verdad. Mira, Jesucristo lo dijo bien clarito. Dice, esta es la voluntad de mi Padre, que creáis al que Él envió. Ustedes no creen al que Él envió, ustedes le creen al que Él no, José González, pero vamos a respetar a Sergio, que quería hacer una pregunta al amigo católico. ¿Ustedes comen el cuerpo y la sangre de Cristo? Sí, claro que sí. ¿Dónde? En el momento de la conversión, nosotros en casa, son bien estúpidos y bien ignorantes. Tranquilo. Ustedes no hacen la abundancia del corazón. Ya se está vomitando el diablo. Sí. Hermano, tranquilo, Eleazar. ¿Ustedes no hacen la Sagrada Cena? Sí, claro que sí, lo hacemos bien, pero a ver, ¿quién la hace la Sagrada? ¿Quién hace la Sagrada Cena? Eleazar está huyendo, está tratando de hacer otras preguntas y de irse por otro lado. No, Pete está grabando ya en estos momentos, ¿ok? Desde hace rato con sus declaraciones acerca del apóstol Pedro. Está grabando. ¿Quién va a moderar el debate? ¿Quién va a moderar el debate en vivo? El tema, ¿cuál va a ser el tema, Sergio? Yo les voy a mostrar. Tú ¿Cuál va a ser el tema, Sergio? Lucas. No, a mí no me calles. ¿Cuál va a ser el tema, Sergio? El tema sobre Pedro. No, el tema va a ser... Pedro la Roca. No, espérenme. Tranquilo. Lucas, cállate. Eleazar, da tus argumentos, cállate. Eleazar, 10 minutos, adelante. Lucas, cállate tú, cállate. Tú no debes de hablar aquí en vivo. ¿Tienes miedo a hablar sobre el tema de Pedro, el primado de Pedro? No, vamos a hablar el tema de la verdad José, respétale el tiempo a Eleazar, va a dar sus argumentos sobre Pedro la Roca. Tienes 10 minutos, Eleazar, adelante. Yo voy a formar la verdad absoluta de lo que habla ahí, 1 de Timoteo 2:4, dice Dios, Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay una sola verdad. ¿Ok? Y esta verdad viene del Creador del cielo y la tierra. De todo lo visible y lo invisible. De la creación viene esta verdad. ¿Ok? Entonces, hace poco le hicieron una pregunta. ¿Qué tiempo le vas a dar? Porque ya empezó a hablar sin orden. No, sí tengo orden. Sí tengo orden. No, ahorita que termine. Mire, tranquilo, hermano, mire, un debate así, a ver, ¿cuál tema de qué se va a tratar el tema primeramente? La verdad absoluta, hay una sola la verdad absoluta, La verdad absoluta, Eleazar, ¿con quién va a ser? Que Pedro es la Roca. ¿Y Eleazar contra quién va a ser para que mantengamos callados? Eleazar Salinas y Sergio Silva.
Sí, ¿y quién va a ser el oponente de Eleazar? En este caso, un hermano, ¿quién va a ser el hermano? Pero es que los Silva. dos están de acuerdo en la verdad absoluta. Mira, los dos están de acuerdo en que hay una verdad absoluta, pero van a demostrar Ya quién la Sergio sabe tiene. coger la verdad absoluta. Ya dejen a Sergio, ya, por favor. Ya, cállense todos. Ok. Dejen de estar interrumpiendo. Dale un minuto extra al hermano Eleazar por la interrupción. Gracias. ¿Y quién va a llevar el tiempo, hermano? ¿Quién va a llevar el tiempo? Lo está llevando Lucas. Ok, dale. Tú lo puedes llevar y Pi lo puede llevar que pite en estos ordenados. Respeta. Dale, son las 9:06. Dale. Ok, me van a dar Adelante, cuánto. Eleazar. ¿Cuánto me van a dar? 10 minutos, dale. 10 Ok. minutos. Dale, Eleazar, tus Son argumentos. 8:6. Dale, 8:6, Dos dale. minutos al azar por el minuto de interrupción. Tranquilo, Ok. vamos a apagar el micrófono para respetar Apaga el al... Ok. Dale. Voy a mostrar una verdad absoluta que viene desde la creación del cielo y la tierra del Padre Todopoderoso. ¿Ok? Como dice ahí, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay una sola verdad. Hace poco le hicieron una pregunta a un niño, al Papa Francisco, ¿qué hacía Dios antes de la creación? Y el Papa Francisco respondió, Él amaba. Entonces, con esta respuesta del Papa Francisco, que Él amaba, de ahí vino esa creación de Dios. Él lo hizo con mucho amor y con todo el amor del mundo, del universo. ¿Ok? Entonces, por eso en San Juan 3:16 dice Jesús a Nicodemo, tanto Dios amó al mundo que mandó a su único hijo para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Jesucristo dejó una iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Todo lo sujetó a sus pies, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿A cuál iglesia? Mateo 16:18, tú eres Pedro, y en ti voy a fincar mi iglesia, que ni el poder del infierno podrá contra ella. Jesucristo dejó su cuerpo y su sangre. Lucas capítulo 22, versículo 19, tomó pan, dando gracias, se los dio a sus discípulos, diciendo, esto es mi cuerpo. Hizo lo mismo con la copa, después de cenar, tomó la copa, dándole gracias, dijo, esta es mi sangre. Lucas 19:22, Mateo 26:26 y Marcos capítulo 14, versículo 22 dice lo mismo. Entonces, en esta iglesia, como dice ahí en San Juan 6:51, yo soy el pan bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El 52, los judíos decían, ¿cómo este nos puede dar su cuerpo? El versículo 53 de San Juan 6:53 dice Jesús, el que no coma el cuerpo del Hijo del Hombre y no beba la sangre del Hijo del Hombre, no tiene vida. Dice el 54, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el día postrero. Dice el 55 de San Juan 6:55, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Dice el 56, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, yo estaré en él y él estará en mí. Entonces, Jesucristo dejó un mandato a los apóstoles que después, más tarde, Pablo lo confirma. Y dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, ¿acaso el pan que bendecimos, acaso no es la comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Y la copa que bendecimos, acaso no es la comunión con la sangre de Cristo? Y esto se ha viniendo desde Jesucristo hasta el día de hoy.
Jesucristo dejó un pastor, dejó un líder, dejó una piedra en la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Si los protestantes no creen que Jesús dejó un pastor, una piedra, un líder en la iglesia de Jesucristo, automáticamente están fuera de las escrituras. Porque este sucesor de Pedro definió los 27 libros del Nuevo Testamento. Por eso dice ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta, porque es inspirada por Dios y hecha por los santos. Los santos son los seres humanos que se ganaron los méritos de la santidad de Dios. Entonces, aquí vemos una verdad absoluta dentro de esa iglesia que dejó Jesucristo. En Hechos capítulo 2, versículo 47, dice Lucas, el que escribió el libro de los Hechos, y el Señor añadía todos los días los que debían de ser salvos a la iglesia. ¿A cuál iglesia? Mateo 16, 18. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, Pablo le dice a Timoteo, por si me tardo, para que sepas que en la casa de Dios, que es la iglesia, fundamento y baluarte de la verdad. En esta iglesia, donde dice también en Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21, toda la honra y la gloria se le da a Jesucristo en la iglesia. Entonces, aquí hay una iglesia, aquí hay unos apóstoles que evangelizaron a los discípulos de los apóstoles. Como dice ahí Lucas 10:16, a quien ustedes escuchen, a mí me escucha, y a que ustedes rechacen, me rechaza a mí y al que me envió. Así que, si ustedes no creen que Jesucristo dejó una sucesión apostólica que viene caminando de 2000 años, aquí hay una verdad absoluta que viene desde la creación. En Efesios capítulo 2, versículo 20 dice Pablo, edificaos entre los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal, ¿quién? Dios, Jesucristo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces, aquí hay una edificación, aquí hay una verdad absoluta que viene de 2000 años hasta el día de hoy. En Hechos capítulo 11, versículo 26, se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, de donde era San Ignacio de Antioquía, que en el año 107 le puso católica, que significa universal. Mateo 28, 19, vayan por todo el mundo y háganlos mis discípulos. En el nombre de, que va por medio del bautismo, y bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí hay un solo bautismo, como dice Efesios capítulo 4, versículo 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautizo y un solo Dios Padre de todos. ¿Cuáles todos? Los discípulos, los bautizados. Y los que se salen de la Iglesia Católica están en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, cuando dice, algunos apostatarán de la fe siguiendo espíritus engañadores con doctrinas de demonios. Entonces, estos apostataron de esa fe, de esa verdad, de ese bautizo. Entonces, aquí hay una sola verdad que viene desde la creación, que viene por medio del Emmanuel, del Dios con nosotros. Entonces, aquí este Emmanuel nació de una madre, de una mujer. Como dice en Efesios, en Gálatas 4:4, cuando dice Pablo, nacido, al final de los tiempos, nacido de mujer. Había una mujer que dio luz, y esa luz es la luz del mundo, el Emmanuel, Jesucristo. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque tenemos un mediador de entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, el que nos va a juzgar, el juez,
el que está en medio de Dios y los hombres. Pero aquí hay algo bien importante de lo que es la santidad de Dios, el Espíritu de Dios. Y para estar en la espiritualidad, lo dice Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 11. Permanezca en la espiritualidad para que la carne no entre. ¿Qué es la carne? Las causas del mundo. ¿Qué es la espiritualidad? Dios es espíritu. Entonces, aquí hay una verdad absoluta de la que habla Pablo, de lo que hablan los apóstoles, lo que dice Pedro y todas las cartas que están en los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, para poder... Perfecto, muy bien. ¿Y ahora? ¿Y Eleazar? Bueno, ok. No sé qué pasó, que se fue Eleazar. Se va, porque no quiere escuchar. Estamos transmitiendo. Ahí está Eleazar. Perfecto, muy bien. Gracias. Perfecto. Espérame, José, espérame, que estamos en vivo. Espérame, vamos a hacerlo lo más ordenado posible. Bueno, Eleazar, yo pensé que habías hecho lo del toro, hermano, picar y me voy corriendo. Pero no, ya vi que eres valiente. Eres valiente, hermano. Eres valiente. Sí, claro. Muy bien. Bueno, estamos en vivo. Les recuerdo, estamos en el canal de Pitbull, Católico Nicaragua. También estamos en vivo en Resurgimiento de la Nueva Jerusalén, remanente escogido por gracia, tanto en Facebook como en TikTok y en YouTube. Muy bien. Bueno, es debate en vivo que se hizo así de rápido. Es la roca de la Iglesia de Jesucristo. Ese es el debate en verdad absoluta, donde está debatiendo Eleazar Salinas por parte del pueblo católico y el hermano Sergio Silva de parte del pueblo cristiano. Va el tiempo de argumentos del hermano Sergio, tiene 10 minutos. Sergio, tú me dime si estás listo. Listo. Muy bien, Sergio, adelante. Bien. Adelante, Sergio. La verdad es solamente una, no hay varias. Jesús dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando mi oponente dice que va a presentar una verdad absoluta, está utilizando... Perdóname, pero preséntate y a qué denominación perteneces tu iglesia, porque yo soy católico. No lo dejen hablar. A ver, Eleazar, cada quien presenta sus argumentos lo que mejor le compete. Sí, tú ni te presentaste ni nada, tú agarraste directo, así que te regreso el tiempo, Sergio, porque hay una interrupción de parte del oponente. Te regreso el tiempo, Sergio, ahí lo tienes de nuevo, tú me dime si estás listo. Sí, listo. Adelante. Bien. Yo quiero manifestar que la verdad es solamente una. Y aunque mi oponente dijo en un momento dado eso, que había una verdad, pero mencionó la verdad con el artículo indefinido, una verdad absoluta. Y cuando se dice una, quiere decir que hay otras. El artículo debe ser el artículo definido, la verdad absoluta. Voy a poner un ejemplo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que es el único camino, la única verdad y la única vida. Si hubiese otros caminos, Jesús hubiese dicho, yo soy un camino, uno entre varios. Mi oponente no sabe usar el español para comenzar. Dios es claro en su palabra, utiliza las palabras adecuadas, estas son las que les inspira a los hijos de Dios, a los que escriben la escritura. Luego mi oponente sale con aquello de que Jesucristo dejó una iglesia. Ay, esa es una herejía, pero del tamaño del mundo. Jesucristo no ha dejado a la iglesia. Jesucristo le prometió a la iglesia, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20 y Mateo 18:20 dice, donde quiera que 2 o 3 se congregan en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. De manera que Jesucristo no nos ha dejado, está con nosotros, nos acompaña.
que dejó un líder y un pastor. En Efesios capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo dice claramente que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y habla de pastores en plural, no es un solo pastor. Pedro no es el único pastor, como dice la Iglesia Católica Romana, de ninguna manera. Los cristianos pastorean. Pablo le dice a Timoteo cómo debe pastorear, lo mismo a Tito y lo mismo a Filemón. El texto aquel de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, es una mala interpretación de la Iglesia Católica Romana. Ahí dice que ninguna escritura es de interpretación privada. Así dice la versión Reina Valera. ¿Qué hace la Iglesia Católica Romana? Privatizar la interpretación y decir que solamente corresponde a la Iglesia Católica y a nadie más. De esa manera privatizan la interpretación. Y la Biblia dice que no es de interpretación privada. El Espíritu Santo viene a los cristianos, viene a nosotros y nos da capacidad para entender la palabra de Dios. La iglesia que según mi oponente Jesús fundó en Mateo 16, 18, no existe como tal ahí. Ahí no habla de fundar ninguna iglesia. Ahí habla de edificar, y en tiempo futuro sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es que ya la puso, que ya la dejó, que ahí está. No. La iglesia comienza cuando viene el Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, allá en el día de Pentecostés. En Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21, se nos habla de la iglesia, sí, donde se da la gloria a Dios, donde se da la gloria a Jesucristo. Y qué importante que mi oponente no mencione esto. Allí en la Iglesia Católica Romana se glorifican vírgenes, se glorifican santos, se glorifican ángeles, pero la palabra de Dios, por medio del apóstol Pablo, nos dice que en la iglesia se glorifica a Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad. Valga la expresión, la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero él se pierde allí. La imagen de Jesucristo, cuando la tienen en una iglesia católica, en una congregación católico romana, se pierde en medio del montón de imágenes de vírgenes y de un montón de santos. En vez de que la gloria sea para Jesucristo, la gloria se reparte para todos, y a Jesucristo a veces le toca menos, porque ¿qué pasa? En un rosario son 10 Aves Marías por un Padre Nuestro. Dios queda en segundo lugar o en último lugar. La sucesión apostólica, no hay tal sucesión apostólica en la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Efesios 2:20 que Jesucristo es esa piedra principal, la piedra del ángulo. Nadie la ha sustituido. En Primera de los Corintios capítulo 3 versículo 11, Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, no hay tal cosa. No hay en ninguna manera una sucesión apostólica. El único apóstol que se menciona en el libro de los Hechos capítulo 1 que tuvo sucesión, que fue sucedido, fue el traidor, fue Judas. Lo sustituyó Matías, que por cierto no escribió ni una epístola, no predicó ni un sermón, no hizo ni un milagro, no hizo nada, nunca nada. Fue solamente el sustituto de Judas para asegurar así que el ministerio de Judas
se había terminado. Que Ignacio habla de la iglesia como católica, es cierto, una vez la menciona como católica, pero ese es un adjetivo calificativo, no es un nombre o sustantivo. Mi oponente no sabe gramática. La iglesia no solamente tiene el adjetivo de católica, tiene el adjetivo de poderosa, de espiritual, de inmortal, tiene muchos calificativos, no solamente uno. Entonces, no es cierto que ellos tengan una sola fe, ellos están divididos y sus papas se contradicen, ¿eh? Entre ellos mismos los han calificado, históricamente hablando, como antipapas, algunos. Entonces, no hay tal cosa. La palabra de Dios nos habla de una manera muy clara acerca, primera de Timoteo 4:1 que él mencionó, acerca de los apóstatas. Ahí dice, ¿quiénes son los apóstatas? Dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de demonios y espíritus engañadores, que por la hipocresía de mentirosos, ahí dice lo que harán. Miren, prohibirán casarse. Esto se llama celibato sacerdotal. Y 2, mandarán a abstenerse de los alimentos. Eso se llaman vigilias. De manera que los apóstatas son los católicos. Pero todavía le queda minuto 20. Yo tengo aquí el temporizador. Dale, Sergio. Entonces, tenemos una verdadera fe, sí es cierto, pero una fe en Jesucristo. Él fue el nacido de mujer. Y en 1 Timoteo 2:5 dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahí no dice que juez, como dijo mi oponente, es el único mediador. Y el catolicismo pone como mediadores a un montón de vírgenes y santos. Entonces, la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 nos habla de la seguridad de la salvación. Esa es la verdad. Y esa verdad no es relativa, la verdad es absoluta. O es verdad o no es verdad. No hay verdades a medias. Las verdades a medias son mentiras completas. De manera que la verdad no necesita el calificativo de absoluta. La verdad es siempre absoluta. Dios es verdad. Jesucristo es la verdad y no es a medias. Es verdad total. Adelante. Tiempo, en tiempo. Muy bien. Gracias, hermanito Sergio. Muy bien, se acabó lo que es el bloque de argumentos. Ahora vamos al bloque de refutación. Eleazar, tienes 10 minutitos. Ahora tú para refutar los argumentos de Sergio. Adelante. Ok. Yo les demostré una sola verdad que viene desde la creación de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, y una sola iglesia. ¿Ok? Y todo el mundo sabe que los protestantes vienen de Martín Lutero y los reformados. Eso lo sabe todo el mundo, porque los protestantes protestan. Y los protestantes que protestan se salen de la Iglesia Católica porque protestan ¿ante quién? Ante esa iglesia. En San Juan, en Mateo capítulo 15, versículo 9, Jesucristo que vienen de doctrinas de hombres, igual que los protestantes vienen de doctrinas de hombres de Martín Lutero y los reformados. Entonces, aquí estoy demostrando una sola verdad. De la iglesia, de Jesucristo, del creador del cielo y la tierra, de lo que Jesucristo dejó aquí en la tierra, que es su cuerpo, su sangre. Entonces, en San Juan capítulo 17, versículo 21, dice Jesús, Padre, para que seamos uno,
yo en ti, ellos en mí, y los que van a creer en ellos seamos uno solo, la unidad de esa iglesia. Entonces, aquí Jesucristo está dando testimonio de que aquí hay un Padre, de que aquí hay un Hijo, y que esos discípulos de Jesús, los que van a creer en ellos, van a ser uno solo, la unidad de esa iglesia. Eso se llama sucesión apostólica, por medio del Espíritu Santo. En San Juan capítulo 20, versículo 21, 22 y 23, como dijo Jesucristo, como mi Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen, serán perdonados, y a que los retenga, serán sin perdonar. Entonces, aquí Jesucristo dejó un poder en su iglesia por medio de los apóstoles, que esa misma consagración que hacemos en la parroquia por medio de los sacerdotes, los primeros padres de la iglesia eran sacerdotes, por eso se les llamaban padres. Los primeros padres eran sacerdotes, eran párrocos, había obispos. Entonces, esa absoluta verdad que viene de Jesucristo, desde la creación, por medio de Jesucristo, por medio de esa iglesia, y que estos apóstatas, como dice ahí en Mateo capítulo 15, versículo 9, cuando Jesús le dice a los fariseos, ustedes vienen de doctrinas de hombres. ¿De quiénes vienen los protestantes? Es doctrina de hombres. ¿De quién? De Martín Lutero y los reformados. Entonces aquí hay 60,000 verdades, 60,000 bautizos, 60,000 iglesias, pero Jesucristo nomás dejó una sola iglesia, una sola verdad, como dice Efesios 4:5. Entonces, en esta iglesia y en esta verdad y en esta sucesión apostólica viene caminando de 2000 años esa sucesión apostólica hasta el día de hoy. 266 obispos desde Pedro hasta el Papa Francisco, contantes y sonantes. Y como dijo San Ignacio de Antioquía, católica universal, ya están los 5 continentes. Y ese pastor, ese líder, esa piedra que está en la silla de Pedro, él es el pastor. Ese es el líder. Todos los obispos están sujetos a ese obispo que está en Roma. Entonces, aquí no vengan a decir los protestantes sectarios que ellos tienen la verdad. A ver, ¿cuál verdad? ¿O cuáles verdades? Si son 60,000 denominaciones, ¿a cuál de todas las denominaciones tiene esa verdad? No existen. ¿Por qué? Porque hay una sola verdad. Y yo le estoy demostrando esa verdad absoluta de la que habla 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Él quiere que todos los hombres de salud lleguen al conocimiento de la verdad. Y esa verdad está en esa iglesia. De esa iglesia que viene de Jesucristo, que fue engendrado por el Espíritu Santo, por Dios, el Emmanuel, el Dios encarnado. Es la única verdad que ha habido y que va a haber, porque Jesucristo mismo dijo, ni el poder del infierno podrá contra ella. Entonces, ¿quiénes son los protestantes sectarios para terminar con esa iglesia o que están en contra de Jesucristo y su iglesia? Y esa verdad que viene del Padre. Entonces, aquí hay una verdad. Y todo el mundo sabe que hay 60,000 denominaciones. Cada pastor agarra su Biblia, la pone abajo del arca y ya se autonombra pastor. Este obispo de Roma, él fue a un seminario, fue sacerdote, después lo nombraron, no se nombró él solo, lo nombraron obispo, después ejerció para cardenal,
Después, con los 12 patriarcas. Ahorita es el obispo de Roma, el papa, que está en los 5 continentes. Entonces, no vengan aquí a decir los protestantes sectarios que ellos vienen de Jesucristo, porque todo el mundo sabe que no vienen de Jesucristo. Entonces, yo les estoy demostrando esa verdad absoluta. En Mateo capítulo 22, versículo del 34 al 40, cuando un jefe de la ley y sigue diciendo Jesús, esta es la base de los profetas. Para que los profetas se comunicaran con Dios tenían que tener estos dos mandamientos. Entonces, por eso Efesios 2:20 dice, edificad entre los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra, ¿quién? El Emmanuel, el Dios con nosotros, la segunda persona de la Trinidad. Como dice Isaías 7:14, Dios mandará una señal, un milagro. La Virgen tan simple va a tener un hijo. Ahí está el milagro, porque si fuera de este mundo no será virgen. Por eso nosotros en nuestra iglesia consideramos a esa madre una virgen. Y esta virgen dio luz. ¿A quién? A un Emmanuel, el Dios con nosotros, como dice ahí Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 11. Como dice Lucas capítulo 2, versículo 7, nacimiento de Jesús. De ahí de Lucas capítulo 1 al 7, 2 al 7, te explica ese nacimiento, ese acontecimiento. José, que era un hombre justo y santo, descendiente de David, y la Virgen María fue la fuente de la santidad para el nacimiento de ese Manuel. En Génesis capítulo 3, versículo 12, dice Adán a Dios, la mujer que tú me diste me engañó, esa mujer le falló a Dios. En Lucas capítulo 1, versículo 35, la Virgen le dice al ángel que el Señor haga su voluntad en mí. Esta es tu sierva. Y dice en Lucas 1:42, cuando fui a visitar a Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dice 43, ¿y quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Por eso dice en Lucas 1:48, me llamarán bienaventurada por generaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegaron los protestantes sectarios. Ya ellos ya no la llaman así. Entonces, en Génesis 3:15. ¡Tiempo! Muy bien. Muchas gracias. Vamos muy bien. Recta final de este debate en vivo. Les reitero, nuevamente transmitiendo en vivo desde YouTube, canal Pitbull Católico Nicaragua, Resurgimiento de la Nueva Jerusalén, Remanente Escogido por Gracia, y también estamos en TikTok en Remanente Escogido por Gracia. Perfecto, muy bien, vamos perfectamente bien. Ahora van los 10 minutos de refutación del hermano Sergio Silva. Tú dime, Sergio, si estás listo. Estamos listos, mi hermano. Adelante, Sergio. Bien. Muy bien. El hecho de que Jesucristo nació de mujer, según Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos habla de un nacimiento normal. Nos dice Lucas 2:23, que cuando Jesús nació, abrió la matriz. Dice, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Esa es la forma del nacimiento de Jesús. En 1 Timoteo 2:5, donde nos habla otra vez de un mediador
Ya lo había mencionado mi oponente antes. Bien, que María es la fuente de la santidad. Oye, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que María es pecadora. Ella misma lo dice. En Lucas capítulo 2, no, perdón, capítulo 1, versículo 46 al 48, leo. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella dice que Dios es su Salvador. ¿De qué salva Dios? Pues obviamente del pecado. Y dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, dice el versículo 48. Mi oponente leyó solamente la segunda parte del versículo 48, donde dice, pues de aquí en adelante me dirán bienaventurada todas las generaciones. Él mutiló el texto que dice primero, porque ha mirado la bajeza de su sierva. María es sierva del Señor, no es madre del Señor, no es madre de Dios, es sierva de Dios, no es fuente de santidad, es pecadora. Ella dice que Dios es su Salvador. La palabra de Dios es clara. Que las doctrinas distintas que las doctrinas de hombres, pues es la Iglesia Católica la que tiene las doctrinas de hombres, la que se basa no solamente en la Biblia. A nosotros nos critican las famosas 5 solas de Martín Lutero, una de ellas, sola escritura, sola fide y sola gratia, etcétera. Pero sola escritura, Jesús habló de la sola escritura. La Iglesia Católica le mezcla al Evangelio la tradición, el magisterio y el catecismo. Pero la palabra de Dios nos dice en una forma muy clara que es improcedente meterle mandamientos de hombre a la enseñanza de Dios. Marcos capítulo 7, leo los versículos 6 y 7. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y luego dice, fíjense, el versículo 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y la Iglesia Católica esto es lo que hace, enseñar como doctrinas mandamientos de hombres, que el magisterio, que lo que dijo este papa, que lo que dijo el otro concilio, mandamientos de hombres. Pero Jesucristo nos dice en una forma clara que la adoración a Dios basada en mandamientos de hombres es en vano. No lo dice ningún hombre aquí, lo dijo Jesucristo. Entonces, que mi oponente habla de que nosotros, que porque Lutero, nosotros no seguimos a Martín Lutero, nosotros seguimos a Jesucristo, seguimos a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y Lutero no hizo doctrinas propias. Lutero lo que hizo fue llamar al pueblo a regresar a la sencillez de la palabra de Dios. El salirse de la Iglesia Católica Romana es un mandamiento de Dios en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Salid de ella, pueblo mío, no toquéis lo inmundo y yo los recibiré. Doctrinas de hombres, claro, ellos tienen el montón de doctrinas de hombres. Las vírgenes con nombres diferentes, aparecidas en distintos lugares. Yo le quiero pedir a mi oponente que dé un solo versículo de la Biblia donde nos diga que María se aparece con diferentes nombres en distintos lugares, ¿no? A ver si lo hay, a ver si lo tiene, ¿no? ¿En dónde la Biblia nos habla por ahí de las demás doctrinas católico-romanas? De los padrinos, de los ahijados, de los compadres, de las procesiones, de las fiestas patronales, de la Asunción de María.
que me dé un versículo de cada una de estas cosas. Yo le estoy demostrando con esta lista aquí sencillamente que estas cosas no aparecen en el Evangelio, no aparecen en la palabra de Dios. Por lo tanto, la iglesia que enseña estas costumbres, ritos y tradiciones no es la iglesia de Jesucristo, no es la verdad. Cuando la Biblia dice que ni el poder del infierno ni las fuerzas del Hades prevalecerán contra la iglesia, no se refiere a la iglesia romana, se refiere a la iglesia de Jesucristo, se refiere a la iglesia cristiana. Y les voy a decir una cosa, ni la Inquisición pudo en contra de la iglesia de Jesucristo. Ellos mataron, torturaron y mataron a millones de personas en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios. Yo le quiero preguntar a mi oponente para que me demuestre con texto bíblico en donde Jesucristo o los apóstoles ordenaron darle muerte a alguien que pensara diferente, a alguien calificándolo de hereje o de apóstata, que hubiera que quemarlo con leña verde. Que me dé mi oponente un solo texto y yo le aseguro que estaremos pensando en acercarnos de nuevo a la Iglesia Católica Romana, pero no hay tal. Jesucristo y el apóstol Pablo y los apóstoles rechazan un evangelio diferente, pero no dice vayan a matar a alguien porque piensa en forma diferente, vayan a prenderlo y a ponerle fuego con leña verde. Eso no dice. Las cruzadas fueron embestidas bestiales para ir a reconquistar, a ir a robar los lugares santos. La noche de San Bartolomé en Francia, al toque de las campanas, los fanáticos católicos romanos abrieron las casas de los hugonotes, así se llamaba a los protestantes franceses, y los sacaron de sus casas y los mataron a espada en la calle. Corrió la sangre por las calles de París, llegó al río Sena, se tiñeron las aguas de rojo. De ahí viene el dicho aquel de que hasta que la sangre llegue al río. Ahí llegó al río la sangre de los cristianos. ¿Saben cómo lo hicieron? En el nombre de Dios, a honras del santo patrón que era San Bartolomé. Esas cosas son diabólicas y eso demuestra que esa iglesia podrá ser lo que sea, pero no es realmente una iglesia, menos la iglesia de Jesucristo. Dios quiere, dice y lo ha dicho mi oponente, que todos los hombres se salven. Pues eso nomás lo repite como loro. Yo le he preguntado a él si él es salvo y dice que no. Él dice que está en el camino de la santidad, que está en el ejercicio, pero que no se ha muerto y que todavía no pasa el juicio de Dios. Él no es salvo. La palabra de Dios dice que nosotros los que creemos en Jesucristo ya somos salvos. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia son ustedes salvos. Y esto no de ustedes, no es por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por medio de la fe. En Tito 3:5 dice, nos salvó, no dice nos va a salvar o nos salvará, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento y por la regeneración en el Espíritu Santo. Nos salvó, nos ha hecho salvos, nos ha hecho hijos de Dios. Pablo dice, vivo, no ya yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Gracias, Sergio. Muy bien, muy bien. Se acabó el tiempo de la refutación. Pregunto si ahora quisieran agregar una pregunta. No, yo ahora me falta a mí refutar. No, tú ya refutaste, Eleazar. Tú ya refutaste, Eleazar. Desperdició su tiempo del tiempo, Eleazar, respeta, por favor.
Eleazar, estás echando a perder, Eleazar, estás echando a perder el debate. Ahorita tú no puedes hablar, mijo. Sí, tú ya refutaste, tú ya tuviste tus 2 tiempos. Argumento y refutación, y Sergio ya tuvo argumentos y refutación. Así que ahorita yo pregunto si quisieran agregar una pregunta. Sugiero una pregunta. Sugiero una pregunta cada quien. Una pregunta cada quien. Haga la suya. Espérame tantito, con 3 minutos de respuesta y 2 minutos de refutación. ¿Están de acuerdo los dos? Sí. Ok, muy bien. Ahora sí, Eleazar, tienes 1 minuto para formular la pregunta que le vas a hacer a Sergio. Adelante, Eleazar. Ok, yo demostré lo que es la verdad absoluta de la creación de Jesucristo y de la iglesia. Okay, mi pregunta es esta. ¿A cuál de las 60,000 denominaciones tiene la verdad? Esa es mi pregunta. Adelante. Muy bien. Sencillo. Espérame, Sergio. Te pongo 3 minutos para responder. Ahora sí, Sergio, ¿estás listo? Muy sencillo, sí. Muy sencillo y fácil. Primero, mi oponente está partiendo de una posición falsa. Está hablando de 70,000 o no sé cuántas denominaciones, cuestión que no hay registrado en ninguna parte. Ese es un cuento inventado por la Iglesia Católica Romana. Ahora, ¿cuál es la verdadera? La que confía en Jesucristo, la que tiene a Jesucristo, la que lo confiesa a Él como su Señor y Salvador. Y eso somos nosotros. Creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador y lo predicamos como Salvador de todo el mundo por la fe, por la gracia, no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Esa es mi respuesta. Respuesta rápida en menos de 1 minuto. Ok. Muy bien. Ahora, Eleazar, tienes 2 minutos para refutar. ¿Estás listo? Sí. Adelante. Ok. Si yo les demostré una verdad absoluta desde la creación del Padre y de Jesucristo y de una iglesia, no existen otras iglesias. Solo existe una sola iglesia. Como dice ahí Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautizo y un solo Dios Padre de todos. Así que está completamente refutado. Porque Él no ha demostrado su iglesia, Él no ha demostrado su fe, Él no ha demostrado su bautizo y Él es protestante de los protestantes. Esa es mi respuesta. Esa es mi refutación. O contrarrefutación, como... Adelante. ¿O cuánto me falta para seguirle? Adelante, Eleazar. Tienes todavía 50 segundos. ¿Quieres? Ok. Entonces, yo le demostré una verdad absoluta y él no demostró su verdad, él no demostró su fe, él no demostró su iglesia, él no demostró su denominación, porque todos ellos tienen una denominación. Bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, pentecostales. Él no demostró su denominación, su iglesia, su fe. Aquí lo dejo. Gracias, Eleazar. Todavía te quedaban 8 segundos, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Muy bien. Ok. Ahora va Sergio Silva con su pregunta. Hermanito Sergio, tienes 1 minuto para formular tu pregunta. ¿Estás listo? Sí, mi hermano. Adelante, Sergio. Que me dé Eleazar texto bíblico
donde se hable de que los discípulos o que Jesucristo hicieron procesiones religiosas. Es decir, sacaron imágenes del templo, las pasearon y las volvieron al templo para volverlas a sacar al año en su siguiente fecha de fiesta patronal. ¿Dónde hay eso en la Biblia? Adelante. Muy bien, gracias, Eleazar. Ahí está la pregunta formulada. Ahora vamos a darle 3 minutos a Eleazar para responder la pregunta. Eleazar, ¿está listo para responder? Sí. 3 minutos, adelante. Esta pregunta de los protestantes, la Virgen María, en Hechos capítulo 1, versículo 14, dice Lucas, el escritor, se reunían todos los días a la fracción del pan. Los discípulos, entre ellas unas mujeres, entre ellas la madre del Señor. Entonces, la madre del Señor andaba con los apóstoles. Ahí surgió la santidad de Jesucristo, como dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15, sean santos porque el que los llamó es santo. Jamás nosotros decimos que la Virgen María es diosa ni que los santos sean dioses. No, aquí en la Biblia lo que se está manifestando es los apóstoles que son santos, como dice primera de Pedro capítulo 1 versículo 15, sean santos porque el que los llamó es santo. Entonces, la Virgen María andaba con los apóstoles. Ella, en Hechos capítulo 2, cuando cayó el Espíritu Santo, ahí estaba presente también la Madre del Señor. Entonces, estos seres humanos que se ganaron los méritos de la santidad de Dios, fueron seres humanos que se ganaron los méritos de la santidad de Dios. Ellos se convirtieron a la santidad de Jesús, a la santidad de Dios. Esto no existía en los apóstoles porque ellos eran convertidos, como dice ahí en San Juan capítulo 20, versículo 21, como mi Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Les sopló y recibieron el Espíritu Santo. La definición del Espíritu Santo es la espiritualidad de la santidad de Dios. Desde Levítico 19, 1 y 2, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo de Israel que sean santos porque yo soy santo. Eso es lo mismo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. El 15 dice, sean santos porque el que los llamó es santo. No podían sacar ¿qué? Los santos no. ¿Por qué? Porque ellos eran santos. No podían sacar a la Virgen María. ¿Por qué? Porque la Virgen María andaba con ellos. Entonces nosotros no creemos que los santos y que la Virgen María sean dioses. Ese es el error de los protestantes sectarios, que sus pastores los engañaron. Entonces, dentro de la Iglesia Católica, que viene caminando de 2000 años hasta el día de hoy, estos santos no son dioses. Estos santos son seres humanos que se ganaron los méritos de la santidad de Dios. Muy bien, gracias, Eleazar, muy bien. Ahora, hermanito Sergio, tienes 2 minutos para refutar la respuesta de Eleazar, hermano, ¿estás listo? Sí, mi hermano. Adelante. Primero que nada debo decir que Eleazar simple y sencillamente no tuvo capacidad para entender la pregunta. Yo le pregunté en dónde había en la historia del Nuevo Testamento, fuera de Jesús o de los apóstoles, procesiones. O sea, el hecho de sacar del templo una imagen, llevarla en procesión, con fiesta, volverla a traer, volverla a meter al templo y dejarla para el siguiente año, a la siguiente fecha de la fiesta patronal. Sencillamente no contestó nada.
Nada en absoluto de esto. ¿Por qué? Porque no es cierto. No hay tal cosa como procesiones de ídolos en el Nuevo Testamento. Ni las hay en el Antiguo, pero ellos pueden allá decir que David sacó el arca. No la sacó del templo, no la llevó del templo, no la sacó a pasear, no lo hizo al siguiente año, al cumplirse el aniversario, no la sacó tampoco ninguno de los reyes de Israel, ni Jeroboam, ni Salomón, ni ninguno. Todas esas cosas son invenciones de la Iglesia Católica Romana. Y aquí yo le puedo preguntar pues mucho más. ¿Dónde dice la Biblia que hay que matar a los que piensen diferente, como ha hecho la Iglesia Católica Romana en la Inquisición? No hay. La Iglesia Católica Romana se adjudica a actitudes, autoridad que no le corresponde. Es autoridad diabólica, eso de las personas. Muy bien, muy bien. Gracias. Excelente debate. Muy bien. Bueno, pues siendo así, terminamos ya también la pregunta. Ahora vamos a pasar a las despedidas de parte de los debatientes. Como siempre les digo, no se puede mencionar absolutamente nada del debate. El debate ya se ha terminado. Esperemos que sea de gran edificación para todos aquellos que lo estén viendo en vivo o bien lo vayan a disfrutar en diferido. Muy bien. Eleazar, si me ayudas con tu despedida, por favor, te lo agradecería mucho. Ok, muchas gracias a todos los que están en las salas, los que están escuchando este debate. Mi nombre es Eleazar Salinas, pertenezco a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y ojalá que estos hermanos católicos se den cuenta de que realmente hay una sola verdad. Y ustedes son los apologistas del futuro. Así que yo no debato para que el oponente se convierta, no. Como dijo el hermanito Mark Roper, yo debato para que los católicos se instruyan más. Así que muchas gracias por la atención, muchas gracias también a Sergio por aceptar este debate. Gracias a Lucas porque fue el moderador, se portó muy bonito Lucas, nada que ver cuando estamos en las salas, ¿verdad? Pero pues ya todo el mundo lo conoce a Lucas. Así que me despido y que Dios les dé mucha gracia y mucho amor, sobre todo amor y paz. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Eleazar, Dios te bendice. Muy bien, hermanito Sergio, ¿me das con tu despedida, por favor? Sí, mi hermano. Bueno, pues gracias a todos aquellos que nos han escuchado, a quienes han puesto atención a los argumentos. Quedará indudablemente claro que los argumentos de la Iglesia Cristiana Evangélica son bíblicos, que no dependen de lo que los hombres han inventado en ninguna manera. Nosotros le creemos a Jesucristo, predicamos la salvación que es en Cristo y testificamos que Jesucristo nos ha salvado. Yo pertenezco a la Iglesia Universal de Jesucristo. Jesucristo no puso denominaciones. Jesucristo habló de la Iglesia solamente una vez, en Mateo 16, 18, al futuro. Ahí todavía la Iglesia estaba en promesa. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, esa promesa la disfrutamos ya, la tenemos ahora, somos ahora la iglesia de Jesucristo. Aquello de que el Señor añade cada día a su iglesia a los que han de ser salvos, no se ha terminado. El Señor sigue añadiendo cada día personas a su iglesia. Hace un poquito más de 50 años me añadió a mí, gracias a Él, gracias a su gracia, a su amor, a su misericordia.
Dios bendiga a todos y que podamos acrecentar nuestro amor por la palabra de Dios, única guía de fe, de conducta para nosotros. Dios bendiga a Eleazar y ojalá pueda encontrar la salvación que es en Cristo. Dios les bendiga a todos. Gracias, hermanito Sergio, muy bien. Bueno, pues no sé, Pete, si tú te quieras despedir o... Sí, mi querido hermanito Lucas, me quiero despedir. Gracias, Pete. Agradezco en primer lugar a los contrincantes, a ambos, por su tiempo y por su participación.